Buenas noches, bienvenido. El Voy a empezar a presentar. A ver, okey, pues, bienvenidos todos los que se unan presencialmente o digitalmente a esta sesión, o los que se unan posteriormente a través de la grabación del video en YouTube, a esta sesión número 8, hoy jueves 11 de diciembre de 2025, del grupo Cesación del Sufrimiento, y en la cual estamos viendo lo que hemos denominado el kinder de la meditación, las enseñanzas y prácticas básicas para aprender a meditar. Y lo estamos viendo desde esta visión holística, el salto del tigre, y con lo que se denomina la primera curva, y podríamos decir, y el primer elefantito. Entonces, para ello me voy a basar en una imagen que es muy famosa sobre los 9 estados de la meditación shamatha. La las 2 últimas sesiones vimos cómo poder entrar hasta. Hola, Yolanda, buenas noches, bienvenida. Hola Judy, buenas noches a todos. Gracias. Sí, decía que las 2 últimas sesiones vimos, cómo entrar, ¿no?, a estado mental 3 de una manera rápida, ¿no? Acá. El Pero podemos hacerlo, podemos entrar a ese estado y quizás luego no sostenerlo, porque nos falta haber entrenado la mente en estado mental 2, en lo que se conoce como meditación unipuntual o shamatha o shine en tibetano, shamatha en sánscrito. De hecho, un maestro espiritual me decía hace pocas semanas, me dice: "Yuri, te falta más shamatha". Yo le decía: "Pues hago tanto", y él me dijo: "Pues haz el doble". Entonces, el chámata siempre va a ser necesario, incluso el mismo Buda, aunque no se liberó a través del chámata, él practicó 6 años la meditación chámata. Él se liberó con estado mental 3, pero el hecho de tener el chámata es lo que le dio la estabilidad, el soporte y el poder sostener el estado mental 3. Entonces, maravilloso. Si podemos entrar al estado mental 3, por la puerta principal o por la puerta de atrás, este, amablemente o salvajemente, como nos decía Dulce. El Pero el problema es que, llego ahí y luego, ¿cómo lo sostengo ese estado? ¿Sí? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo genero a voluntad? Entonces, por eso vamos a regresar ahora aquí a la primera curva y el primer elefantito, que está representado en esta gráfica que se conoce como los 9 estados de la meditación shamatha. Hay
algunas otras representaciones en color. Dejen ver si tengo por aquí una a la mano. El Algunas representaciones muy bonitas de esta gráfica. El Dejen ver si tengo aquí una para compartirles. Entonces, en esta gráfica nos están planteando todo el camino que tendríamos que recorrer para lograr entrenar nuestra mente. Ya los encontré. Hola, Dulce, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Me hizo un poco tarde. Está bien. No te preocupes. Estaba aquí, le estaba comentando que fue muy bueno que en las 2 últimas sesiones viéramos algo sobre cómo entrar al estado mental 3, y decíamos, a veces podemos entrar incluso como hizo el príncipe Siddhartha, de una manera casi sin darnos cuenta, y seguro muchos hemos estado ahí en ese estado en algún momento de nuestra vida, pero a lo mejor no lo reconocimos y a lo mejor no lo podemos generar a voluntad. Y entonces por eso que tenemos que hacer chámata, tenemos que hacer estado mental 2, ¿sí? Es muy importante. Entonces, por eso hoy vamos a regresar aquí a la primera curva. Ujú. Para ver yo quiero aprender a meditar, y claro, ahí quisiéramos llegar aquí hasta la sexta curva, donde tenemos el elefante representa nuestra mente y el monjecito representa el meditador, el bhikkhu. Pero no necesariamente tiene que ser un monje, puede ser cualquier laico, cualquier persona que tenga como objetivo entrenar su mente, ¿no? Se conoce como un bhikkhu, pero también así le dicen a los monjes en Pali. El, pero, ok, o sea, si a lo mejor nuestro objetivo sea llegar acá, a domar nuestra mente, a calmar nuestra mente, pero nosotros tenemos que ser realistas y empezar, ¿dónde estamos? Y entonces decimos, ¿cuáles son las instrucciones, los pasos básicos mínimos que yo tengo que conocer para empezar a meditar? Y esto es lo que se conoce acá como la primera curva. Aquí está, representada gráficamente. Aquí la podemos ver en color. Ujú. Entonces, si no tenemos las bases, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer este viaje del entrenamiento de la mente. Entonces, así como cuando hacemos un viaje tenemos que hacer preparativos, comprar boletos, hacer las maletas, investigar algo sobre el lugar al que vamos a llegar, ver las rutas, ¿no? Igual cuando queremos hacer este viaje del entrenamiento de la mente. Hola, Dulce María. Hola, Araceli. Buenas noches. Bienvenidas. Buenas noches, gracias. Entonces, igual, cuando vamos a hacer este viaje del entrenamiento de la mente, igual necesitamos unos ciertos preparativos, ciertas instrucciones. Y es lo que vemos aquí en esta que denominamos la primera curva. Esta,
que son 6 curvas, ¿no? Aquí si vemos en la gráfica, aquí tenemos la primera curva, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Entonces, ¿qué necesitamos aquí para garantizar que sí realmente estoy empezando a aprender a meditar? ¿Sí? El, y el conocer esas instrucciones va a ser la clave para que luego podamos nosotros hacer este viaje, ¿sí? Entonces, por eso vamos a regresarnos hoy aquí a la primera curva y al primer elefantito. ¿A qué nos referimos del primer elefante? Aquí el elefante representa nuestra mente. Entonces tenemos dos situaciones, ¿no? Las voy a separar acá. Una, tenemos este elefante al principio, que es nuestra mente, que es como salvaje, es no obediente, ¿sí? Está oscurecido por las emociones perturbadas, ¿sí? Pero también oscurecido por el sopor, la flojera, la pereza. Ya está jalado por el chanquito, que representa la mente dispersa, distraída, atrapada por los apegos a los placeres sensoriales. Es lo que se conoce como el deseo. Porque pensamos que ahí está la verdadera felicidad y no es cierto. Es una felicidad relativa, momentánea. Entonces tenemos estos dos extremos, ¿verdad? Al principio, cuando queremos empezar a meditar, déjame ponerlos acá. Y luego, acá arriba tenemos este otro extremo de la mente totalmente domada. Al final, ¿no? Es la mente domada, controlada, obediente, ¿sí? La mente quieta, le llaman algunos, la mente en paz, la mente tranquila, ¿sí? Una mente que se ha liberado del yugo de las emociones perturbadas, flechas le llaman, ¿no? Y una mente que ya no es dominada por las distracciones, ¿no? Y la primera pregunta que nos haríamos ¿es posible esto? O sea, ¿es posible pasar de aquí a allá? Y no todo el mundo lo cree. Habíamos dicho que, por ejemplo, en las escuelas filosóficas espirituales, la tercera escuela, los Mimansakas, ellos dicen, la mente humana es imperfecta y cualquier intento que hagas por mejorarla, lo único que vas a hacer es echarla a perder más. Entonces ellos no meditan, prefieren dejar a la mente tal como está. Y la mayoría de los seres humanos así elige eso, no meditan, no entrenan a su mente, no doman a su mente
Igual la quinta escuela filosófica, los locayatas o nihilistas o materialistas, que ellos consideran que lo único importante es la primera impresión que tiene la mente al tener contacto con los objetos sensoriales y que todo lo demás que viene es pura especulación mental. Y ellos no creen que se pueda controlar o domar la mente. Yo vengo de esa escuela, la mayor parte de mi vida estuve ahí, y si consideramos que a lo mejor hay vidas anteriores, pues quizás también en otras vidas anteriores estuve ahí en esa escuela. El, pero en mi experiencia es que sí, sí podemos controlar la mente, sí podemos domar la mente. Al principio mi mente era un torrente de pensamientos imparable. Y yo pensaba que esa era la fortaleza de mi mente, su capacidad de pensar, de analizar. Y cuando un maestro me dijo que mi problema era que yo no tenía entrenada mi mente, pues yo me sentía como ofendido, ¿no? Porque pensaba que se refería a que yo no había estudiado. Y yo decía, ¿cómo se atreve si soy analista, si soy periodista, si estudié una carrera? Pero no se refiere a eso. No, aquí se refiere a que no tenía yo capacidad de controlar mi mente. Tenía una mente que el changuito la manejaba como quería, ¿sí? Aquí como podemos ver en esta imagen, ¿no? Así estaba en mi mente y era lo que el maestro estaba viendo, ¿sí? Y pues no les puedo decir que estoy aquí, ¿verdad? Pero sí, sí, sí he logrado tener experiencias de control mental o de calma mental. Y entonces, para eso estamos aquí, para ver, ok, ¿y cómo lo puedo lograr? Incluso, ¿cómo puedo llegar hasta este estado? ¿Sí? No es fácil, pero no es imposible, ¿no? Y bueno, de eso vamos a ir hablando luego a lo largo de las sesiones, a lo largo del curso. El, pero ahorita entonces decíamos, vamos a concentrarnos en la primera curva, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Sí? Y para eso necesitamos hacer la meditación unipuntual o la meditación de tranquilidad o de calma mental o shamatha o en sánscrito o shinen en tibetano. Ujú. O sea, ¿cómo llegamos hasta aquí, a este estado? El, y vemos cómo el elefante empieza siendo primero muy salvaje, muy oscurecido, luego se empieza a aclarar. Aquí surge una manchita blanca en su cabeza, luego ya toda la cabeza está blanca, luego ya el frente de su cuerpo, luego más de la mitad de su cuerpo, ¿sí? La mitad de su cuerpo, y luego casi está totalmente blanco, y luego está totalmente domado, ¿no? Y tenemos que ir viendo, ok, ¿cómo, cómo logro este primer estado, esta primera curva? ¿Cómo puedo llegar aquí al, a la segunda curva? ¿Sí? Y luego a la tercera y luego a la cuarta, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué requisitos se necesitan? El, a se dice, se requiere generosidad, un comportamiento ético y prácticas de purificación del karma negativo. De aquí lo más importante es esta, ¿no? Purificar el karma negativo, porque si yo maté, robé o mentí en esta o en anteriores vidas,
mi mente está muy agitada, vibra mucho, entonces no la puedo calmar. Y si no la puedo calmar, no la voy a poder domar. Es como un potro salvaje, ¿sí? Entonces, este es el requisito, purificar el karma negativo y, bueno, ya no acumular más karma negativo, ¿no? Entonces, tener un comportamiento ético. Y, bueno, la generosidad también ayuda bastante, que es se dice, el inicio del camino espiritual, es la generosidad. No voy a hablar ahorita de estos prerequisitos, ¿no? Que son ética, la meditación o la sabiduría. En sánscrito son Shila, Samadhi y Prajna. En realidad se retroalimentan estos tres. Pero vamos a centrarnos hoy exclusivamente a la meditación para tratar de lograr el Samadhi. El Samadhi es este estado, el, el elefante número 9 aquí, o la puerta 6 o la curva 6, ¿sí? Llegar a este estado, ¿sí? El, y no se necesita ser budista para lograrlo. De hecho, el Buda no inventó la meditación shamatha. Antes del Buda había en la India grandes contemplativos que lograban llegar a ese estado. El, en el budismo no es precisamente lo que se está buscando la liberación. O sea, es ir a estos niveles, ¿no? 10, 11. Pero esa es otra meditación, que es la meditación vipassana o la meditación analítica, ¿no? Acá, ¿sí? Poder llegar acá. Y en la antigüedad hemos hablado, primero se hacía este recorrido hasta lograr el shamatha y luego ya se introducían al vipassana. Pero hemos hablado de que eso hoy día casi es imposible hacerlo así. Entonces tenemos que ir haciendo un paripasu, un poco de shamatha, un poco de vipassana, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer en este curso, siguiendo las mismas enseñanzas del Buda en el Shurangama Sutra. Entonces, entrando ya aquí a qué requisitos necesito, ¿no? Entonces, va a mencionarlos primero, estos requisitos en la primera curva. Es primero los preparativos, luego la postura, luego las respiraciones, luego cerrar la puerta de los sentidos, conectar con nuestra motivación, traer nuestra mente al momento presente, conectar con nuestros tres amigos o factores mentales, ¿sí? Drampa, Shishin y Solva, que son en tibetano, ¿no? Que son la atención, la alerta y el esfuerzo. Estos son cruciales. De hecho, si no los conocemos, no vamos a saber qué hacer en cada curva, ¿no? A lo largo del viaje, porque en unos casos tenemos que poner más atención, en otros casos más alerta, en unos casos subir el esfuerzo, en otros casos bajar el esfuerzo. Entonces, son clave. Luego, lo más importante, ver el estado de mi mente, cómo se encuentra, ¿sí? Aquí, pues, aunque la mente tiene muchos estados, básicamente se diferencian dos, ¿no? Si mi mente está agitada o somnolienta. El, y entonces, ¿qué herramientas o qué técnicas podemos utilizar para
calmar estos son venenos, ¿no? Se le conoce. Y entonces podemos usar acá una técnica, la técnica del elevador u otros, ¿no? Y cómo aplicar los antídotos para vencer esos venenos, ¿sí? Entonces, esto es lo mínimo que tendríamos que saber en la primera curva. Entonces, los preparativos, ¿a qué se refiere? Pues vamos a empezar ahí, aunque no le voy a dedicar mucho tiempo, los preparativos, que es cuando tenemos esas ganas de aprender a meditar o queremos meditar, entonces lo primero que necesitamos es un lugar, silencioso. Al principio es muy importante, meditadores avanzados pueden meditar en la Merced o en el Metro Pino Suárez, pero al principio es muy importante tener un lugar donde podamos aislarnos, y esto implica hacernos amigos de dos señoras que, que mucha gente les tiene miedo, ¿no? Yo les llamo Doña Sole, Doña Sile. Es la soledad y el silencio, ¿no? Y pues es normal que les tengamos miedo a estas señoras, porque si, por ejemplo, si yo en el pasado he tenido violaciones éticas, tengo miedo que salgan los cadáveres del closet si me quedo solo. Entonces, por eso no queremos luego hacernos amigos de ellas. Déjenselas, se las voy a presentar acá en, en dos versiones. En una versión poco amigable, déjenme ver aquí dónde quedar. El, uy, ¿no? No las encuentro. No quieren que se las presente, pero el, aquí está, pero en su forma amigable. Pero déjenme presentárselas primero en su versión no muy amigable. Y para aprender a meditar tenemos que hacernos amigos de estas dos señoras, ¿sí? Doña Soledad y Doña Sile, ¿sí? De la soledad y el silencio, ¿no? Y tengo una prima que me decía, es que a veces te veo que estás muy solo, y ella piensa que eso es malo para mí. Y no sé cómo decirle que
que yo disfruto mucho la soledad y el silencio, pero claro, tuve que aprenderlo, ¿verdad? Ahorita se las voy a presentar en un formato más amigable. Ya cuando te haces amigo de estas señoras, se ven así, estas agradables, niñitas, ¿verdad? Doña Sol y doña Silvia. Entonces, va a ser muy difícil que tú avances en tu camino meditativo si no te haces amigo de ellas, ¿sí? Pero debe ser gradualmente, ¿no? Poco a poco. Si te da mucho miedo la soledad, es importante que aprendas primero a meditar en grupo, incluso con un maestro. Y ya poco a poco puedes irlo haciendo tú solo, ¿sí? Igual, hay meditadores que cuando empezamos no podemos quedarnos callados, ¿verdad? En silencio. Aquí la imagen que me viene es la de un amigo, Miki, que él practicaba budismo zen acá en un centro que estaba pues, Tasqueña. Y entonces dice que un día llegó un practicante, que podía haber sido yo, ¿verdad? Yo cuando empecé tenía muchas preguntas, muchas dudas, necesitaba muchas explicaciones. Pero en el zen es muy fuerte, es una meditación con paredes en blanco, ¿verdad? Y en silencio. Pero llegó un practicante y le dijo, maestro, ¿qué fue lo que enseñó el Buda? Y el maestro le dice, silencio, cállate. El Buda no habló, el Buda no enseñó nada, el Buda no dijo nada. Entonces yo digo, wow, si a mí me hubieran dicho eso en mis primeras clases de meditación, hubiera salido corriendo. El, el Zen es muy, muy fuerte en ese sentido, ¿verdad? Entonces, está bien al principio tener explicaciones, tener preguntas, ¿no? Estudiar, cuestionar, etcétera, ¿verdad? No todos podemos empezar ahí en el Zen, este, con eso de silencio, o sea, lo sentimos como muy autoritario, muy represivo. Entonces, tienes que irte haciendo amigo de estas dos agradables niñitas poco a poco, ¿eh? Pero claro, al principio las vemos así, ¿no? Entonces queremos salir huyendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de los prerequisitos y algunos podrían decir, bueno, pues necesitas un cojín y una almohadilla, que le llaman zafu y zafutón en sánscrito, pero puede ser una almohada y un tapete, ¿verdad? El, no importa, no necesitas a fuerzas tener así tu zafu y tu zafutón. Ahí compras, hay algunos muy caros, incluso, hechos con arroz o con piedras especiales, o no sé, no, con cualquier cualquier almohadilla, cualquier almohada que levante un poco tu espalda, ¿no? Acá atrás. O sea, de que no estés sentado en el piso directamente, que siempre pongas algo que levante un poquito tú, ¿sí? Para que tu espalda se mantenga recta, ¿no? Y algunos podrían decir un altar, pero esto es opcional, ¿no? Y algunos dicen, algunos de estos, limpiar el lugar. Pero como decía mi amigo Miki, este amigo Zen, decía que él a veces se daba cuenta que llevaba una hora limpiando su lugar de meditación.
en vez de sentarse a meditar. Y entonces a veces el orden y la limpieza se vuelven un obstáculo, ¿sí? Hay gente que tiene esta obsesión por el orden y la limpieza. Y entonces, si iban a meditar 1 hora, pasaron 50 minutos haciendo orden y limpieza, en vez de estar sentados entrenando su mente. Pero ayuda mucho a, si tu entorno está ordenado y limpio, que puedas también poner orden y limpieza en tu mente, ¿verdad? En- entonces, a veces conviene hacer este orden y limpieza un día a cada luna llena o cada luna nueva, es decir, cada 15 días. El, limpias el lugar, limpias el altar, ¿no? Y ya los otros 14 días te la pasas sentado meditando, ¿verdad? Este, para evitar que el orden de la limpieza se vuelva en un obstáculo. Entonces, estos son ya los prerequisitos ya para sentarte a meditar, ¿sí? Los otros prerequisitos que decíamos era la ética, la purificación del karma, ¿sí? La generosidad, pero eso es antes de meditar, son los otros requisitos, ¿verdad? Entonces, hay maestros que profundizan, ¿no? Sobre estos, pero yo no quiero dedicarle más tiempo ahorita a esto. Y, ok, ya que hicimos estos preparativos, lo siguiente es la postura. Y en la postura se habla de los siete, los 7 puntos de el Buda Vairochana. El, a veces se reduce solamente a uno de ellos, que es pon la espalda recta, ¿sí? Y en esta postura se habla que hay 4 posturas en las que podemos meditar, ¿no? La más común es sentado, pero sentado tiene 2, ¿no? O sea, bueno, les voy a poner las 4 primero. Sentado, el otro es acostado, otro es parado y otro es caminando. El Buda habló de estas 4 posturas, pero sentado puede ser eso, en un zafu y un zafutón, o puede ser en una silla, pero siempre con la espalda recta, ¿verdad? Si estás sentado en una silla, o sea, de preferencia no recargado en la silla y con los 2 pies plantados en el piso, ¿verdad? Y pueden ser tus manos sobre las rodillas, ¿sí? El, luego, cuando se habla de, ok, ya estoy sentado, acá se habla de, aquí, sentado se habla de 3 posturas. Estas, que es la, el loto completo, pero esto para los occidentales puede ser muy difícil, ¿no? No tenemos a veces la flexibilidad. Quizás algunas mujeres y niñas es más fácil. Y si practican yoga, es fácil que lo hagan, pero no es un requisito hacerlo. La otra es medio loto y la otra es la postura cómoda.
Loto completo son las dos piernas cruzadas, ¿sí? Déjame ver si tengo acá una imagen de la postura. Déjenme ver si. Entonces, pero puede ser la postura cómoda, ¿sí? Puede ser, no es necesario hacer loto completo. Deseo lo más importante es la espalda recta. Mm, No sé dónde las tengo. Ok, entonces el, es bueno que elijas una postura que te permita estar calmado, atento, que no fuerce demasiado tu cuerpo, que no se vuelva tu cuerpo un objeto de agitación, ¿sí? Para los occidentales quizás la mejor es la postura cómoda. Para gente que tiene problemas en el cuerpo, a veces es mejor una silla, pero si quieres también puedes meditar acostado, pero con una almohadita muy delgada, para que tu cabeza no quede hacia el frente ni se vaya hacia atrás, ¿sí? Parado es más difícil al principio porque si te quedas dormido, pues vas a azotar, ¿verdad? Y al principio es muy factible que uno se quede dormido. Y la postura caminando, esa se practica mucho en la tradición Theravada, no es muy común en la Mahayana, ¿no? En los, es más, se usa más en el budismo del sur de Asia que en el norte de Asia o en Occidente. Entonces, el, una vez que se elige una de estas cuatro, la otra cuestión es, ok, ¿y ahora cuáles son estos 7 puntos que tendría yo que tomar en cuenta? Y me quiero basar aquí en, en lo que dice un geshe, que es como un doctor en filosofía, ¿no? En, en el Tíbet. Y es el Geshe Ratten Rinpoche, que habla de la perfección de la concentración, ¿sí? Entonces, va a leer un poquito para que nos sirva a reforzar lo que platicamos antes, pero quizás antes de empezar a leerlo, se me olvidó comentar que el ser humano se llama 3 puertas: el cuerpo, la palabra y la mente, ¿sí? Entonces, ahorita lo que estamos viendo es, ok, cómo, cómo trabajo con el cuerpo, ¿sí? El, Luego vamos a ver qué hago con la palabra, que básicamente la palabra se va a referir a la respiración, ¿sí? Y luego cómo trabajo con la mente. O sea, lo más importante va a ser la mente, ¿verdad? En la meditación. Pero la postura nos va a ayudar mucho para que el cuerpo no delata, para que el cuerpo no se meta. Pero a veces en nuestro cuerpo tenemos dolor de espalda, de piernas, de cabeza. Entonces, a veces el cuerpo se vuelve un obstáculo para la meditación. Entonces, la postura lo que trata es de dejar al cuerpo en paz, ¿no? Que esté tranquilo el cuerpo y que pueda aguantar la sesión de la meditación, ¿sí?
Esto quizás al principio no es mucho problema porque si hablamos del tiempo, que es una pregunta que se hace mucho al principio cuando empezamos a meditar, que es, ok, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que meditar? O sea, la respuesta en la antigüedad era una gática de 24 minutos. ¿Sí? No voy a hablar ahorita de qué es una gática, pero bueno, es 24 minutos, era lo mínimo que tenías que meditar. En, en la época moderna, lo recomendable es empezar con un minuto, como se habla en One Moment Meditation, ¿sí? Un momento de meditación, de se me fue el autor, pero a ver si lo localizo. De hecho, se los voy a compartir. El, oh, no lo encuentro. Es un video muy interesante. El- entonces, eso convendría empezar por ahí, por un momento, hacer un solo momento de meditación, ¿sí? Un minuto, ¿sí? El, deja ver si lo... mm, Es no puedo acordar ahorita el autor, pero a ver, déjame ver si lo tengo por acá. Es a ver, ya encontré aquí el link. A ver. Hay varias versiones que pueden encontrar en YouTube. Hay unas en inglés y hay otras que está subtitulado al español. Aquí está el link. Se los voy a poner acá en el sitio para que lo tengan. Aquí lo tienen. Y es de Martin Boroson, ¿sí? Técnica de meditación en un minuto. Entonces, ahí es lo que convendría hacer al principio, sobre todo en la primera curva, ¿sí? Luego puedes ir subiendo a 3 minutos, a 5 minutos, a 7 minutos, a 21 minutos, 24 minutos, ¿no? Ya, si lo puedes hacer en 24 minutos, ya estás en la segunda curva, ¿sí? Pero en la primera curva tenemos que aprender las instrucciones hasta que ya te puedas ir, como dice Lama Michel, a tu cabañita, a tu rinconcito, a tu lugar de meditación a practicar, a practicar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver la postura, ¿sí? Que era este siguiente requisito, ¿sí? Y para esto nos vamos a basar en Geshe Rabten Rinpoche, que nos va a hablar de los 7 puntos. Pero antes de entrar a ello, que él empieza hablando acá en la segunda hoja,
Vamos a hablar, a ver, vamos a leer qué dice él sobre la concentración, que es otra forma de llamarla la meditación, aunque la concentración, digamos, ya es un estado posterior a la meditación, es como un estado más elevado. Pero bueno, aquí lo tradujeron como la concentración. Entonces dice, la concentración es importante tanto en la práctica del Dharma como en la vida diaria. La palabra tibetana para la práctica de la concentración es Shine, donde Shi significa paz y Ne significa habitar. Luego Shine es morar en la paz o no estar atareado. Aquí quiero el ver que en tibetano, perdón, en Pali la palabra para meditación es Bhavana, significa lugar de trabajo. Porque a veces puede pensar que en la meditación está uno sentado sin hacer nada. Ajá. Era lo que decía Osho, ¿no? Cuenta unas historias, ¿no? Que dos amigos están platicando y uno dice, mi hijo empezó a meditar. Entonces el otro piensa, pues es que no está haciendo nada. Y en realidad meditar implica mucho trabajo, pero es un trabajo mental. Pero hacia afuera, como el cuerpo no se mueve o uno no está hablando, parece que uno no está haciendo nada. Pero cuando tratas de controlar la mente, te vas a dar cuenta que implica mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, sobre todo en la primera curva. Pero aquí está hablando Shine, significa paz, pero aquí se está refiriendo a la sexta curva, al noveno elefantito, ¿verdad? Cuando ya lograste esa calma, ¿sí? Pero al principio, pues no tienes esa calma. Al principio tenemos este elefante salvaje, ¿verdad? Aquí, que no parece nada chiné. El chiné es esto, ¿no? Está hablando acá. Entonces, ok. Dice, mientras no observemos la mente en detalle, tendremos a pensar que ella está tranquila. Y mucha gente dice, no, pues yo estoy en paz, pero en realidad su mente está hirviendo, ¿no? A lo mejor en coraje o en celos o en odio o en ansiedad, sobre todo más estos días, ¿sí? Sin embargo, cuando de verdad miramos en su interior, nos damos cuenta que no lo está. La mente no permanece en un solo objeto ni siquiera por un segundo, como que va saltando de un objeto a otro. Se agita alrededor como una bandera batiendo en el viento. No acaba de fijarse la mente sobre un objeto cuando ya es arrastrada por otro. Aun cuando vivamos en una cueva, en lo alto de una montaña, la mente se mueve sin cesar. Cuando nos situamos en lo alto de un gran edificio, podemos mirar hacia abajo y ver cuán agitada está la ciudad. Pero si estamos caminando por sus calles, somos conscientes tan solo de una fracción de dicho ajetreo. De forma similar, si no investigamos en forma apropiada, nunca seremos conscientes de cuán ocupada está la mente. Dice, la conciencia primaria per se es pura e inmaculada, pero reuniéndose en torno suyo hay 51 elementos mentales secundarios, algunos positivos, otros negativos y otros neutros. Cuando hablaba hace rato de los tres factores mentales, son tres de estos 51, pero nada más son los que necesitamos para la meditación. En los seres ordinarios, estos elementos secundarios negativos son más fuertes que los positivos. La mayoría de las personas nunca intentan ganar control de estos elementos mentales secundarios. Si lo hicieran, estarían admirados de cuán difícil es dicha tarea. Dado que los elementos negativos han dominado la mente durante un número incontable de vidas, superarlo requerirá un tremendo esfuerzo. Aquí está partiendo de la creencia budista de que hay vidas antes y vidas después de esta, ¿verdad? Ahora bien, no es posible experimentar el Shine si estos no han sido dominados por completo. Pero el atareamiento de la mente es producido por la mente.
lo cual significa que el esfuerzo requerido para eliminarlas es de tipo mental y no de tipo físico. Sin embargo, cuando nos entregamos a un esfuerzo intenso para desarrollar Shine, es importante hacer uso de ciertos factores secundarios de naturaleza física. Por ejemplo, el sitio donde uno practica debe ser limpio, silencioso, cerrado a la naturaleza y placentero a la mente. Además, los amigos que nos visiten han de ser pacíficos y virtuosos. Nuestro cuerpo debe estar fuerte y libre de enfermedades. La práctica de la concentración requiere sentarse en la postura apropiada, la cual tiene 7 puntos. Si ven, aquí estaba hablando de esos prerequisitos, ¿verdad? Que ya hablamos antes. Entonces, ahora nos va a hablar de estos 7 puntos. Dice, 1, las piernas cruzadas y los pies apoyados sobre los muslos, con las plantas dirigidas hacia arriba. Aquí está hablando de la posición del loto completo. Si esta postura es muy dolorosa, la persona se distraerá de su concentración, en cuyo caso deberá sentarse con la pierna izquierda doblada debajo del muslo derecho y el pie derecho descansando sobre el muslo izquierdo. Aquí está hablando de el medio loto, pero a veces también esa postura de medio loto también es dolorosa para nosotros o incómoda. Entonces, aquí está hablando, lo va a separar acá, ¿verdad? Entonces, está hablando de acá de las piernas. Entonces, tenemos 3, ¿no? A, que es cuando habla de loto completo. Pero dice, bueno, si esa postura es muy dolorosa, entonces tenemos de medio loto. Y no nos está mencionando la tercera, que es el de la postura cómoda, que es simplemente, o sea, ponemos cruzar las piernas, poniendo la pierna izquierda junto al cuerpo y la pierna derecha enfrente, ¿no? O sea, así, ¿no? Aquí con los dedos. En, en el loto estamos con las piernas las dos cruzadas, medio loto nada más una, y esta nada más es una pierna enfrente de la otra, ¿sí? Entonces, es una postura que para los occidentales es mucho más cómoda, no requiere esfuerzo y es totalmente válida, ¿no? Como él está escribiendo para tibetanos, ellos pues quizás llevan muchas vidas meditando y entonces para ellos hacer loto completo, medio loto, se les facilita más, ¿no? Pero para los occidentales no es conveniente, entonces eh, tú tienes que ver, ¿no? ¿Cuál de estas 3 es la que se te facilita? Tiene ventajas si puedes hacer el loto completo. Esta se conoce como la postura Bagra o la postura del diamante. Pero no hay ningún problema si hacemos la postura cómoda, ¿no? Luego dice, el tronco estará tan derecho y recto como sea posible. Aquí por tronco se está refiriendo a la espalda, ¿sí? La espalda. Es, es casi crucial. Y de hecho, muchos maestros se olvidan de de las otras 6 instrucciones. No importa cómo estés, nada más la espalda manténla recta, ¿sí? Esa puede ser incluso la instrucción mínima, ¿no? No importa que estés sentado, que estés acostado, que estés parado, que estés caminando, pero tu espalda recta, ¿sí? Y esto tiene que ver porque mejora la circulación de los vientos
sutiles del cuerpo y eso ayuda a calmar la mente. ¿Sí? Entonces, es por eso lo más importante, ¿no? De la postura. Luego dice, los brazos forman una especie de arco sin que los codos se recuesten sobre los lados, o sea, no así, o sobre el cuerpo, ni que tampoco estén exageradamente separados, así como un gorila, ¿no? La mano derecha descansa sobre la palma izquierda. Se conoce como el mudra de la meditación, con los dedos pulgares tocándose suavemente formando un óvalo, ¿sí? Pero las manos pueden estar sobre las rodillas, ¿sí? Así, hacia abajo, o pueden estar así, ¿no? Algunos hacen así como el om, ¿no? Pero es el... hay otras posturas que ahorita no las voy a ver, que curiosamente son casi los mismos 7 puntos, pero es lo que se hace en Mahamudra. Un día los vamos a ver. Ahí la postura es muy rigurosa, porque eso ayuda a calmar las emociones, ¿sí? El, aquí no, ahorita no vamos a ser tan rigurosos, vamos a hacer ah, sí, tratar de tener una postura, pero no tan estricto como puede ser en Mahamudra. El, dice, el cuello está derecho, pero ligeramente curvado, con el mentón dirigido hacia adentro. Aquí, por ejemplo, en el punto 3 no habló de algo que es importante, que estos son, está hablando de brazos y manos, pero aquí muchas veces hablaríamos también de los hombros. Y una manera de ver que tus hombros estén bien, y eso ayuda también con la espalda, es que subas los hombros y los dejes caer, y ahí se quedan. Pero en algunas, por ejemplo, posición Mahamudra, te dirían, aviéntalos un poquitito hacia atrás y sacas un poquito el pecho, como si fueras un buitre, ¿no? ¿Sí? El, pero eso ayuda a ver que tu espalda también esté recta, ¿verdad? Luego en el cuarto nos está diciendo que el cuello esté derecho, pero ligeramente curvado con el mentón dirigido hacia adentro. Entonces el cuello no está así, ¿verdad? Sino está un poquito inclinado hacia abajo. Algunos dicen que en 45 grados o como que estuvieras presionando la manzana de Adán, un poquito, ¿sí? Y los ojos están dirigidos hacia abajo con el mismo ángulo que forma la línea de la nariz. Es se dice que en 45 grados. ¿Sí? Aquí, ¿no? O sea, si tienes acá los 360 grados, ver hacia el frente son 0 grados. ¿Sí? Aquí sería, bueno, aquí sería al revés, o sea, 45 aquí, ¿no? Donde dice 315, es como que los bajaras así, que estuvieras viendo, no así hacia abajo, no así hacia el frente, sino en una posición intermedia, ¿no? ¿Sí? Un poco lo puedes ver si tú ves hacia el frente una pared, es 0 grados, si ves hacia el techo son 90 grados, pero si ves la esquina donde se junta la pared con el techo, ahí generalmente son los 45 grados. ¿Eh? Ahí es donde estaría tu mente. Y la otra cosa que se dice es que es mejor, o sea, los ojos cerrados o abiertos o semiabiertos. Lo más recomendable es semiabiertos, ¿sí?
pero no para todos. Yo, por ejemplo, yo si mantengo, cuando empecé, si mantenía los ojos abiertos, tenía mucha discursividad. Entonces yo tuve que aprender a meditar con los ojos cerrados. Acá, ¿sí? Pero dicen que lo mejor es con los ojos semiabiertos. Y bueno, se dan muchas razones. Una es que en el momento que estés enfermo, en el momento de la muerte, o sea, es más fácil que puedas meditar, si aprendiste a meditar con los ojos semiabiertos, ¿sí? El, pero esto depende de cada caso, ¿no? Tú tienes que ver qué es lo que te funciona más a ti, qué es lo que aumenta tu discursividad mental o qué es lo que baja la discursividad mental. Este es el quinto. Y luego tenemos acá el 6. La boca y los labios están relajados sin que estén abiertos ni cerrados apretadamente, ¿sí? Y dice la lengua apoyada suavemente contra el paladar. De hecho, si este es el paladar y esta es tu lengua, la lengua está en la esquinita donde se juntan los dientes con tu paladar. Y esto ayuda a bajar la salivación mental, la salivación bucal, perdón, porque esto ayuda a que no salives, ¿sí? Y la boca cerrada para evitar que entren insectos o polvo, ¿sí? Entonces, estos serían los 7 puntos que, bueno, aquí están en esta lámina reducidos. Las piernas cruzadas, aquí están en loto completo, pero decíamos, no es necesario. Los brazos un poquito en arco, el tronco derecho, el cuello recto, pero está ligeramente inclinado hacia abajo, hacia adentro. La lengua contra el paladar, la boca relajada y cerrada, y los ojos abiertos y en ángulo, ¿no? De 45 grados. Entonces, el, hoy hemos trabajado solamente con una de las puertas, ¿verdad? Para la meditación, la puerta del cuerpo, ¿sí? Y vamos a trabajar un poquito con la respiración, ¿sí? Entonces, en, vamos a hacer 3 respiraciones. Te las voy a platicar primero y luego las hacemos, ¿no? Todo esto. Dice, primero hacemos una inhalación profunda, llenamos lo más que podamos los pulmones y luego empujamos el aire a la parte baja del estómago, al abdomen, 4 dedos por debajo del ombligo, en lo que se llama el chakra del ombligo, o nuestro centro de poder o el centro de calor. Ahí es donde se produce el calor que mantiene la temperatura del cuerpo y el calor que hace la digestión de los alimentos. Conectas con tu centro de poder y al mismo tiempo sacas el aire sucio, el aire cadáver, como le llama la venerable Nampel, de la comunidad Dharmadata. Ella es mexicana, creo que de Veracruz, ¿sí? Entonces es una gran maestra de meditación. Entonces ella dice, lo primero que necesitamos hacer es sacar todo el aire cadáver. Entonces, exhalamos como un suspiro por la nariz o la boca y sacas toda la tensión, todo el estrés. Luego hacemos otra inhalación profunda, bajamos el aire al abdomen, sentimos esa presión ahí en el abdomen, pero ahora exhalamos lentamente por la nariz. Y tres, volvemos a inhalar profundamente, bajamos el aire al abdomen, sentimos esa presión ahí en el abdomen, pero ahora no soltamos la presión y volvemos a exhalar por la nariz y regresamos a nuestra respiración normal, pero manteniendo esa presión en el abdomen el tiempo que podamos. Toda la sesión si es posible, incluso todo el día. Y si perdemos la presión, la recordamos con una simple respiración abdominal. Esto es como un pranayana, pero el más ligero, el más suave, ¿sí?
Algunos pranayanas requieren un permiso de un gurú para que los puedas hacer porque pueden alterar tu cuerpo, tu mente, ¿sí? Este no requiere permiso, este lo puede hacer cualquiera, es muy suavecito, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es, como decía la venerable Nampel, sacando todo el aire sucio de, de nuestro sistema, ¿sí? Renovando el aire. Eso va a ayudar mucho a la mente, ¿verdad? Entonces, estos dos, la, lo que estamos viendo hoy es, ¿qué tengo que hacer en la primera curva con mi cuerpo y qué tengo que hacer con la palabra? La palabra está conectada a la respiración, porque ambas requieren aire, ¿verdad? La palabra no podría no podríamos hablar si no existiera el aire, ¿no? Que es el que transporta, sí, estas ondas sonoras, ¿sí? Entonces, por eso está muy conectada la palabra y la respiración y está muy conectada acá con la energía, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Ya fue mucho rollo hoy. Como dicen, no hay nada más práctico que una buena teoría, pero como decían en Confucio, en China, lo que oigo se me olvida, lo que veo lo recuerdo, pero solamente lo que hago es lo que aprendo. Y hoy no hemos hecho nada, entonces no hemos aprendido nada. Entonces, sí puedo decir, bueno, sí, estudié las instrucciones de la primera curva, vi ciertas imágenes, pero si no lo hacemos, no aprendemos nada. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, pero ahorita para el cuerpo, solo preocúpate de poner la espalda recta. Si quieres hacer los otros 7 puntos, está bien de la postura del Buda Vairochana, ¿sí? Puedes poner las piernas en posición cómoda o medio loto o loto completo, ¿sí? Los brazos, que no estén pegados hacia el cuerpo ni tan separados, cayendo, alza los hombros y los dejas caer, ¿sí? Las manos puedes ponerlas así en postura de imitación o puedes ponerlas así sobre tus piernas o hacia arriba o incluso así en posición de Om, ¿sí? El, el cuello, siente que como si te estuvieran jalando un hilito la cabeza primero y luego soltaran el hilito y la cabeza cae ligeramente hacia adelante, ¿sí? Cierras la boca pero no la aprietas, ¿sí? Y pones la lengua en la esquinita entre los dientes y el paladar. Ujú, ok. Ahí previamente pudiste haber limpiado y ordenado el lugar, espacio de meditación, ¿sí? O hecho sesiones de purificación de karma, pero ahorita ya estamos en la sesión de meditación, entonces lo que tengo que hacer es, ok, calmar al cuerpo, ¿sí? El cuerpo coopera. Nos ponemos nuestra espalda recta y ahora vamos a hacer estas 3 respiraciones. Inhalo por la nariz, lleno lo más que pueda los pulmones. Fuerzo un poquito, ¿verdad? Llenar un poco más de lo que respiro normalmente. Ya que estén llenos los pulmones, empujo el aire hacia abajo, hacia la parte baja del estómago, hacia el abdomen, hacia el chakra del ombligo. Y ahora exhalo por la nariz, por la boca, como un suspiro. Saco todo el aire que pueda. Saco todo el aire sucio. Vuelvo a inhalar. Lleno bien los pulmones. Vuelvo a empujar el aire hacia abajo y lo mantengo hasta que empieza a sentir una cierta presión ahí en el abdomen. Y ahora exhalo suavemente por la nariz. Vuelvo a inhalar. Lleno bien los pulmones. Empujo el aire hacia abajo, hacia el abdomen, hasta que sienta una ligera presión ahí.
Y ahora, sin soltar la presión, voy a soltar el aire por la nariz, pero mantengo la presión y ahora sí dejo la respiración en su estado natural, ya sin forzarla, sin cambiarla, sin modificarla. Y siento ahí la presión. Y si la pierdo, no necesito hacer otra vez las 3 respiraciones, nada más hago una respiración abdominal, vuelvo a inhalar, bajo el aire al abdomen, siento la presión y saco el aire suavemente por la nariz y mantengo ahí la presión, ¿sí? Y trato de ahí de mantener esa presión ahí en el abdomen. Es una manera de entrenar a la atención, a Drampa, ¿verdad? Porque Drampa tiene que estar atento ahí, ¿sí? Entonces trata de mantener ahí. Ujú. Entonces, lo que vimos en sesiones previas es, conecto con mi motivación. ¿Cuál es? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Por qué quiero aprender a meditar? ¿Por qué quiero meditar? ¿Por qué quiero aprender a controlar, a domar o a quietar mi mente? Y la motivación puede ser la que salga de tu corazón. Pues una motivación mundana, quiero tener más salud, menos ansiedad, menos depresión, menos dispersión, tener una mente más concentrada. La que sea es válida. O puede ser una motivación muy elevada como la de la bodhichita. Quiero alcanzar mi máximo desarrollo espiritual, el estado de la mente omnisciente de un Buda para poder ayudar a liberar a todos los seres del océano del sufrimiento. La que sea tu motivación. Y date cuenta que para empezar a meditar tenemos que salir de la casita esta que está acá dibujada. Es la casita de los sentidos. Acá, y decíamos la vez pasada que, pues, muchas veces no queremos salir de esa casita. Déjenles pongo una imagen. Ujú. Porque, pues, en esa casita tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, déjenles, les pongo acá. El La casita de los sentidos son los 5 sentidos corporales: el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído. Y en Oriente se habla del sexto sentido, el sentido del mental, ¿no? Que es el y decíamos, no queremos salir de esta casita porque, pues, ahí tenemos nuestro refrigerador lleno de comida y bebida, nuestras pizzas, nuestras mascotas, nuestros juguetes, nuestra televisión, nuestra compu o iPad, nuestro cojín o sillón para dormir una siesta, ¿sí? Nuestros amigos. Entonces, no queremos salir de ahí, ¿no? El Pero para aprender a meditar tenemos que salir. Y entonces, si no tenemos una buena motivación, no vamos a hacer el esfuerzo de salir de esa casita, ¿verdad? El Entonces, eso es lo primero que tenemos que decidir, si realmente queremos o no salir de esa casita. El La mayoría de la gente, la mayoría de los humanos, no hacemos ningún esfuerzo para salir de ahí, ¿verdad? O no pensamos qué utilidad tiene salir de ahí, de esta casita, ¿sí? Pero es lo que hace el bhikkhu, el meditador, ¿sí? Salir. Y esto implica aprender a ir cerrando la puerta de los sentidos. Ahorita no lo vamos a hacer, entonces simplemente vamos a a ver cuál es nuestro
el siguiente paso es ver cuál es nuestro objeto de meditación. Es dónde vamos a poner nuestra atención. Y es en un solo objeto, ¿sí? En la mente ordinaria, la mente está, como decía Geshe-Rabja, saltando de un objeto a otro, y nosotros vamos a poner en el punto blando o en el punto de contacto, donde, donde al inhalar el aire toca nuestra nariz, ya sea en, en las fosas nasales, en la punta de la nariz, en el labio superior, en las paredes nasales, que se llaman narinas. Es un punto donde se siente una ligera presión y más fresco. Y lo hacemos solo al inhalar. Y soltamos al exhalar. Es decir, es un trabajo de tiempo, de medio tiempo. ¿Sí? O sea, trabajo, descanso. O trabajo, vacaciones. ¿Sí? Trabajo al inhalar, suelto o me relajo al exhalar. Entonces, vamos a hacerlo. O sea, pongo un cojín o una almohada abajo de mi cuerpo para que mi cuerpo no esté así, sino esté un poquito hacia arriba. Esto ayuda a enderezar la espalda. Eso es muy importante. La espalda recta. Con eso es suficiente el cuerpo, ¿verdad? Haces 3 respiraciones para sacar el aire sucio. Y ahora conectamos con nuestra motivación. ¿Por qué? ¿Para qué quiero salir de esa casita de los sentidos? ¿Para qué quiero entrenar mi mente? ¿Qué quiero lograr? Cualquier motivación que tú elijas es buena y eso te ayuda a cerrar la puerta de los sentidos, la casita, salir de la casita de los sentidos. Y ahora okey, ¿en qué objeto pongo mi atención? Adrampa, ¿qué es la atención? En el punto blando, el punto de contacto. Y entonces vamos a hacerlo por 21 respiraciones. Empezamos. Podemos contar 3 respiraciones con la mano izquierda, que simboliza la luna, 4 con la mano derecha, que simboliza el sol. Es un ciclo de 7, y como van a ser 21, hacemos 3 ciclos de 7, 3 por 7, 21, ¿sí? Esto te ayuda a que también esté alerta Shishin, porque esa ya termina 3, me tengo que cambiar de mano, ¿verdad? Entonces voy a guiar el primer ciclo y los otros 2 ciclos los haces tú a tu propio ritmo. Entonces empezamos. Inhalo, pongo toda la atención en el punto de contacto, el punto blando. Exhalo, llevo una. Inhalo, pongo toda la atención en el punto de contacto, el punto blando. Exhalo, llevamos 2. Inhalo, pongo toda la atención en el punto de contacto. Exhalo, llevamos 3. Me paso de la luna al sol, de la mano izquierda a la mano derecha. Inhalo, pongo toda la atención en el punto de contacto. Exhalo, llevamos 4. Inhalo, pongo toda la atención en el punto de contacto. Exhalo, llevamos 5.
Inhalo, pongo toda la atención en el punto de contacto. Exhalo, llevamos 6. Inhalo, pongo toda la atención en el punto de contacto. Exhalo, llevamos 7. Y ahora 14 respiraciones, 2 ciclos de 7 más, con la ayuda de tus manos o con simplemente control mental, como tú elijas, hasta que completemos las 21 respiraciones. Empezamos. Tú ve a tu propio ritmo. Cuando oigas sonar el gong, tú sigue. Hay gente que respira muy lento, como los elefantes o las víboras. Y hay gente que respira muy rápido, como las víboras o los perritos, perdón, como los conejos o los perritos. No trates de cambiar tu respiración, de normalizarla. Normalmente los humanos respiramos en 4 segundos, 2 al inhalar y 2 al exhalar. Pero si tú respiras en 6 segundos o en 8 está bien, o si respiras más rápido, está bien. Como decía el Buda, simplemente obsérvalo, ¿sí? No lo modifiques. Y decíamos que, bueno, el cuerpo de la meditación tiene tres partes. Uno, la motivación, que es lo que hicimos hace ratito. 2 es la práctica, que es lo que hicimos ahorita. Y 3 es la dedicación, el mérito. Hoy hicimos poca práctica, ¿verdad? Nada más 21 respiraciones, pero de más calidad, ¿no? Porque incluimos el preparar el cuerpo y el preparar la palabra o la respiración. Y terminamos siempre dedicando el mérito, que el mérito acumulado mediante estas enseñanzas y estas prácticas serán de beneficio para todos los seres, para que todos los seres se liberen del sufrimiento y las causas del sufrimiento y alcancen la felicidad y las causas de la felicidad. Y puedes dedicarle esto a tus seres queridos que te permiten tener este espacio, a tu trabajo, a los seres que están sufriendo guerras, hambre, violencia, a los seres que tienen problemas mentales, a quien tú quieras, ¿no? Y entonces con esto cerramos siempre, ¿no? Hacemos estos 3 pasos, ¿no? Todavía nos falta ver otros, ¿no? Nos falta ver cuál es el estado de mi mente, ¿no? No hemos agotado todavía estos requisitos que decíamos, pero avanzamos hoy en acá, ¿no? Preparativos, la postura, respiraciones, cerrar la puerta de los sentidos, la motivación, ¿sí? Y nos faltan estos, ¿no? El traer la mente al momento presente, familiarizarnos con los 3 amigos mentales, ¿sí? Ver el estado de mi mente, ver los antídotos y aplicar técnicas, ¿no? Para empezar a controlar o domar la mente. Entonces vamos a dejarlo aquí, esta sesión. Les voy a compartir esta presentación para que tengan las instrucciones de Geshe Rabten Rinpoche, que son muy, muy buenas. De hecho, fueron las que a mí me sirvieron cuando yo empecé a meditar.
¿sí? Para que puedan regresar a ellas, ¿no? Y profundizar en ellas si quieren. Entonces, buenas noches y bendiciones a todos, a los que asistieron a esta sesión acá en tiempo real y a los que la vean grabada. Muchas gracias, Dulce María. Muchas bendiciones también para ti. Buenas noches, bendiciones, Mario, Araceli, Dulce, Acel, Yolanda. Un abrazo a todos y muchas bendiciones. Gracias, Yuri. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias, Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias, Yuri. gracias, Araceli. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Yuri. Buenas noches. Gracias, Yolanda, Dulce María, Dulce. Estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.